con la actitud de lunes, listos para poner atención, aprender, participar en la clase. ¿Sí? Sí. Vaya. Muy bien, muy bien. Así es, Muy bien. licenciada. Excelente. Muy bien. Me alegra mucho que así sea. Vamos a ver. Aquí vamos. ¿Cómo les fue con el tráfico? ¿Todo tranquilo? A los que salieron a trabajar. Yajaira, le fue mal a Yajaira. Pesado, licenciada. Más o menos. Sí, ¿verdad? Yo pensaba que iba a haber menos tráfico, pero que sí estuvo complicadito. Está más cargado, licenciada. ¿Verdad? Sí. Yo también pensé que iba a estar más suave, pero que sí estuvo complicadito hoy. Pero bueno, ahí sí que nos queda, ¿verdad? Más que adaptarnos a las circunstancias y recalcular nuestro tiempo. Bueno, a ver, ¿en qué tema nos quedamos entonces? El último día de clase. A ver sus apuntes. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que apuntó? ¿Alguien que se recuerda? Teoría de los valores y teoría de la ciencia. La teoría de los valores, la teoría de las ciencias. Paradigmas. Muy bien, paradigmas, muy bien. Hablamos Lo de que las son cosas. el área de la meta. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. Hablamos de las concepciones objetivas del conocimiento. ¿Sí? El positivismo. Muy bien, el positivismo. Hablamos del positivismo. A ver, ¿me confirman, compañeros? Esta sección es ¿esta sección qué es esta? ¿Ustedes son sección? M. La M. 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 La M. La M. M. Está muy bien. Ustedes son la M. Y la tenemos cambiada el lunes, ¿verdad? Perdón, el viernes la tienen a las 7, ¿verdad? Correcto. Correcto, Licenciada. Muy bien, la M. Entonces aquí está Alexa, ¿verdad? ¿Está Alexa presente? Sí, licenciada. Aquí está Alexa. Mire, Alexa, hágame el favor, deme otra vez su número. No lo puse ahí. Deme su número. 41, 41, 43, 43, 41, 41, 93. 93. Gracias, Alexa. Bueno, Bueno, entonces estamos en sintonía, que vimos el tema de las concepciones el conocimiento, el paradigma, las concepciones objetivas, todas esas, las concepciones objetivas y las subjetivas son parte del tema del conocimiento, ¿verdad? El positivismo. Hablamos de que el positivismo, en el positivismo, el sujeto descubre el conocimiento y tiene acceso a la realidad mediante los sentidos y la razón, ¿verdad? Dijimos que la verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que comprueba, que realmente lo que comprueba es el objeto de la investigación, ¿verdad? Es un montón de palabras para definir algo que por lógica conocemos. O sea que no va a estar complicado el aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que comprueba. Tenemos que el conocimiento es obtenido a través de descubrir causas y efectos entre los fenómenos.
¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, Sí. Sí, licenciada. muy bien. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo del conocimiento? A ver, alguien que dé un ejemplo del conocimiento. Muy bien. Diga. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo es Marjorie? Es Marjorie. Marjorie. Muy bien, Marjorie. No A ver. tenga pena, licenciada. La mayoría de licenciadas me dicen Marilu. Voy a decir más fácil. Sí, Marjorie. me Marjorie. puede decir Mar, Mayo, como me dicen mis amigos. Muy bien, está bien. Bueno, Gracias. Gracias. A ver. un ejemplo del conocimiento se podría decir cuando un niño pequeño o un bebé, digamos, está jugando con una cuchara, por así decirlo. Está jugando con la cuchara, está jugando con la cuchara, pero en eso se golpea con la cuchara. Viene el papá y lo regaña. Al Sí. siguiente día, el papá le da una cuchara para que juegue, pero ya el niño entiende que se puede golpear y ya no recibe la cuchara. Entonces a Muy eso bien. se refiere lo que el niño adquiere es conocimiento que ya no tiene que volver a recibir una cuchara. Excelente. Muchas gracias. Buen ejemplo, Marjorie. Muy buen ejemplo. Entonces ahí tenemos un ejemplo del conocimiento. Bastante común, sin complicaciones, ¿verdad? Y así es como ustedes están en capacidad de que si leen un concepto, una definición, pues ya lo relacionan. Muy bien. Ahora vamos con las concepciones subjetivas del conocimiento. Es otra concepción filosófica, la subjetiva, que confiere la validez de la verdad al criterio del sujeto que conoce y juzga. Los factores que determinan el conocimiento residen en el ser, en el sujeto, en el ser humano, ¿sí? Aquí en las concepciones subjetivas, los factores determinan el conocimiento humano reside en el sujeto. Por ejemplo, Kant considera que la razón constituye el instrumento utilizado para conocer y guiar las acciones de las personas. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque debido al conocimiento que tenemos, es un instrumento que nosotros tenemos para conocer y guiar nuestras acciones, ¿verdad? Ustedes viven aquí en la ciudad de Guatemala, ustedes tienen conocimiento de cómo dirigirse a la Universidad de San Carlos, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero alguien que está en otro país carece de ese conocimiento. Entonces ahí cuando Kant le pone el acento en el sujeto. Y por eso es que considera él que la razón constituye el instrumento utilizado para conocer y que guíe las acciones de las personas. Obviamente, si no conocemos, no podemos guiar nuestras acciones hacia determinado punto. Las guiamos en otro punto. Las guiamos conforme a lo que nosotros conocemos. Entonces, el sujeto no encuentra el objeto como algo dado, sino que lo construye. El conocimiento lo vamos construyendo, ¿verdad? Las impresiones irrumpen en el intelecto, ¿sí? El subjetivismo da lugar al relativismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe verdad absoluta. No hay alguna verdad universalmente válida. Las verdades son relativas, porque el relativismo acepta que los conocimientos humanos son influenciados por factores externos, como el medio, las condiciones de la época. En ese sentido es que el pensamiento es afectado por cierto círculo cultural o social, ¿verdad?
¿A alguien se le ocurre un ejemplo en este sentido? Sí, yo tengo uno, licenciado. A ver, Por ejemplo, el planeta Plutón. Antes era considerado un planeta y después de más investigaciones y más datos, dejó de ser considerado planeta y ahora es un planeta enano. Entonces eso crea nuevo conocimiento comprobado. muy bien, muy bien, muy bien. Eso fue debido a la investigación. Entonces usted tiene ese conocimiento que, pues, que otros no lo tenemos. Entonces ahí está el relativismo, ¿verdad? No todos Sí, tenemos ese y no conocimiento. es Eso está absoluto porque siempre, perdone que le exacto. interrumpa, y no es absoluto porque Sí, sí, siempre hay nuevas investigaciones, siempre hay nueva exacto. información y todo puede cambiar de un día para otro. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde está? Juan Santillana, mucho gusto. Juan Santillana. Muchas gracias, Juan. Muy buen ejemplo. Pues ahí se dio todo. No todos tenemos ese conocimiento y como bien dice el compañero, estamos sujetos a cambio. Por eso es de que es el relativismo, ¿va? Es relativo el conocimiento porque todos influye la época, incluso las condiciones, la pertenencia al círculo cultural o social, ¿verdad? Muy bien. Seguidamente hablamos del constructivismo. Este es un paradigma subjetivo y relativista. ¿Sí? El constructivismo es el conocimiento que no se recibe positivamente, tampoco surge de la acción de los sentidos, sino por medio de la comunicación. Este se recibe por medio de la comunicación, es construido por el sujeto. ¿Sí? La realidad es en gran medida una construcción humana, una convención interpersonal. El conocimiento dentro de este paradigma es una construcción e interpretación mental de la realidad. En esencia, ese es el constructivismo. Es una construcción e interpretación mental de la realidad, relacionado entre el sujeto, que posee un cúmulo de principios, valores y experiencias, y el objeto situado en un determinado contexto. ¿Estamos con esto bien? ¿Alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? También le puedo dar Va. un ejemplo. A ver, deme el ejemplo. Pues como la realidad la construye el individuo, Sí, podríamos hablar, por ejemplo, de dos niños, uno que nace en una clase social diferente a la otra. La realidad correcto. de uno de los niños va a ser completamente diferente dadas las accesibilidades económicas que tengan sus padres. Por ejemplo, la comida o lo que consumen y la educación que reciben es completamente diferente. Entonces, cada niño puede pensar que la realidad para él es esa, pero en realidad son diferentes. Por eso Muy bien. es Muy bien, eso. cada quien en su realidad, ¿verdad? Entonces, el constructivismo es construido en base a nuestras vivencias, a nuestra experiencia. Ahí vamos muy bien. Muchas gracias, compañero. Luego vamos con las fases del método general del conocimiento. Este está integrado por una serie de pasos. Las fases del procedimiento. Son tres grandes fases. La fase sensorial, la racional y la confrontación con la realidad. La fase sensorial es el principio del conocimiento. Es el mundo exterior, sensorial, ¿ven? Ojo, porque la percibimos con los sentidos, ¿sí? Eso provoca sensaciones del que el ser humano forma nociones y conceptos, ¿sí? Entonces, en eso consiste la fase sensorial. La concreción sensorial es el primer conocimiento obtenido de la realidad.
Seguidamente, hablamos de la sensación. Es un reflejo obtenido mediante uno de los sentidos. ¿Sí? Esa es la sensación. El frío, el calor, la claridad, la oscuridad. Luego tenemos la percepción. La percepción es el conjunto de sensaciones con la cual captamos las características externas. ¿Sí? Un ejemplo, ¿a quién se le ocurre de la percepción? Marjorie. Una de, digamos, de captar las múltiples características particulares externas, dice, se refiere, Sí. digamos, a lo de afuera. Se podría, por ejemplo, así en una laptop, nosotros Ajá. podemos ver las características, todo lo exterior, digamos. En una persona se podría ver todos los valores que, digamos, que la persona da de mostrar. Ujú. Muy bien. Es algo que nos permite captar, ¿verdad? Lo que miramos de lo externo, de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, salimos a la calle y bueno, miramos el cielo, está nublado. Es lo externo lo que podemos ver. Esa es la percepción. Tengo la percepción. Gracias, Marjorie. Y la representación permite fijar una imagen en nuestra conciencia o memorizando. Por ejemplo, podemos reproducir o imaginar la figura de alguien. ¿Sí? Es una persona alta, bajita, o una cosa, un vehículo, un pick-up. Aunque no la estemos viendo, tenemos en la mente, si yo les menciono ahorita a ustedes una moto, todo lo pueden, se lo pueden representar ustedes solitos sin necesidad de estarlo viendo, ¿verdad? Porque ya tienen la imagen, ¿verdad? Un lapicero, todos tienen la imagen, entonces la representación de un lapicero, ¿verdad? Bueno, entonces seguidamente vamos con lo que es la fase racional o lógica. Aquí tenemos el análisis. El análisis consiste en separar o desintegrar mentalmente un todo en sus partes. Análisis. Para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos. ¿Sí? Por ejemplo, pensamos en una muestra de sangre. Pues los especialistas vienen y la analizan el conteo de glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el azúcar y no sé cuánta cosa más ven, ¿verdad? ¿Alguien que se le ocurra otro ejemplo? Podría ser uno donde hacemos una especie como de estudio para ver cómo, qué tipo de conocimiento o qué tanto saben los alumnos de una sección a otra. Y en base a eso poder saber en qué está fallando o qué es lo que no estamos entendiendo en grupo, pues. Muy bien, sí. Esa es la idea. Separar o desintegrar mentalmente un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos. Muy bien. Bueno. También puede ser la sociedad y la dividimos según la base económica o la superestructura social. Entonces es la división, el análisis. Luego del análisis tenemos la abstracción. La abstracción consiste en determinar los elementos más simples, generales y esenciales del objeto. La razón humana llega al conocimiento de la esencia del objeto de esa naturaleza intrínseca. Así encontramos entonces que es susceptible de descomponerse en partes aisladas, aunque siempre de manera transitoria y relativa. Sobre esta fase de conceptos
surge justamente por medio de abstracciones sucesivas que permiten destacar las propiedades comunes de un grupo de procesos semejantes, lo mismo que sus diversos vínculos. Aquí en la abstracción podemos poner un ejemplo, podría ser, bueno, el número 3 no existe, no lo podemos ver, pero sí podemos imaginarnos 3 manzanas, podemos imaginarnos 3 carros, pero solo el número 3, la imagen del número 3, pero en sí, materializarlo solo es a través de los objetos. La esencia es el objeto, ¿sí? Llega el conocimiento de la esencia del objeto, de su naturaleza intrínseca. Seguidamente tenemos la síntesis. ¿Alguien sabe qué es la síntesis? O que lo lea o cualquier cosa. A ver, Guillermo, a ver, Marjorie. Dice que significa integrar o reunir mentalmente las partes de todo. Es la reconstrucción del todo para llegar nuevamente a lo concreto. Concreto, muy bien. Pero esa reconstrucción implica la comprensión de la esencia. O sea que si no comprendemos la esencia del objeto, no vamos a poder conocer los aspectos y relaciones básicas a una personalidad total. ¿Se dan cuenta? Es importante conocer la esencia, comprender la esencia, ¿verdad? A ver, un ejemplo de eso, ¿a alguien que se le ocurra? Bueno, podríamos pensar en un libro. Pensamos en un libro, entonces miramos que el libro tiene capítulos, datos, proceso, ideas. Es un contexto propio. Yo sé que un libro tiene capítulos. Entonces ahí nosotros leemos los capítulos y ya tenemos la idea mental del contenido que hay en ese libro, ¿verdad? Son ideas clave. A nosotros nos hablan de un diccionario. Tenemos la idea de que ahí en un diccionario vamos a encontrar la manera correcta de escribir ciertas palabras o bien los significados, ¿sí? Un texto propio. Eso son ideas propias. La síntesis son pequeñas informaciones, ¿sí? Entonces, esta construcción implica la comprensión de la esencia del objeto. ¿Cuál es la esencia del objeto? Bueno, hablamos del libro. Y ya sé yo que el libro tiene capítulos. Entonces, tenemos para conocer sus objetos y sus relaciones básicas en una perspectiva total. Entonces, si unimos esos elementos, ya resulta un todo concreto real. ¿Sí? Tiene ideas clave. ¿Quedamos claro con la síntesis? ¿Sí? Sí, vaya. Entonces son los elementos aislados, son reunidos y resulta un todo concreto. Síntesis, sintetizar, resumir, decirlo así en pocas palabras. Muy bien. Integrar. Sí, sí, podría ser así. Es como un rompecabezas, licenciado. Sí, porque usted lo está viendo así, pero sabe que va a armar, ¿verdad? Sí, estamos ahí, Ya cuando está está aislado. terminado, cuando ya está terminado de armar, ya sabe uno qué es lo que es. Exactamente, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Bueno, entonces el conocimiento Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, solo para aclarar la idea de lo de síntesis, para Sí, ver si estoy en lo correcto. dígame. La síntesis es algo así como
un ejemplo, tomar, ¿cómo le podría decir? Ideas de varios lugares Sí, o, sí, se podría decir ideas y crear una nueva, ¿verdad? Como ujú, un tipo resumen, pero no un resumen como eso. tal. Sí, Eso es, ¿verdad? esa es una síntesis, un pequeño resumen, sí, una esencia, Ajá. es Ah, ok. una esencia. Ujú, sí. Está bien. Gracias. Bueno, Erickson. Bueno, este proceso de síntesis también se le llama concreción racional o lógica, ¿verdad? Bueno, seguidamente hablamos de lo que es la confrontación con la realidad. Aquí el conocimiento de la sociedad se convierte en un medio para transformarla, ¿sí? Vamos a conocer la sociedad para transformarla. Ese conocimiento va a servir para transformarla, para mejorarla, que es lo ideal, ¿verdad? Cualitativamente las relaciones y las instituciones sociales. La idea siempre de la investigación, del conocimiento, es mejorar. Que la empeoremos ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la idea es mejorar. ¿Y cómo vamos a llevarlo a cabo? Mediante una praxis social, que consiste en la acción humana que transforma el mundo social, la práctica. Por eso es que toda investigación se perfecciona a través de la práctica. Es así como se logran los objetivos que nos hayamos trazado, ¿verdad? Entonces, la praxis conlleva la modificación de las condiciones de la realidad social, por lo que ésta cambia, por lo tanto, el conocimiento debe actualizarse constantemente. Eso nunca lo vayan a olvidar. Por eso es que nada está escrito en piedra. El conocimiento no está escrito en piedra, porque este evoluciona, como bien mencionaba un compañero anteriormente. Todo cambia, evoluciona, cambia. Entonces, la praxis conlleva la modificación de las condiciones de la realidad social, por lo que esta cambia. Bueno, hay una gráfica que sería interesante la estudien de las fases del método científico. Eso les va a ayudar a plasmar la clase del día de hoy, porque ahí entonces ustedes están haciendo la subdivisión de la sensorial, de la racional y la confrontación con la realidad. Es una gráfica sumamente interesante y muy práctica para métodos de aprendizaje, ¿verdad? Yo les aconsejo que la hagan. A puño, con su manita, ustedes escriban y la copien, porque en la manera en que se nos queda, sé que se plasma el conocimiento, porque esto no solo les va a servir para hoy, esto les va a servir en el transcurso de la carrera. Es importante que las aprendan a conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están los libros, pero ustedes van a estar en otras materias que les van a quitar más tiempo y ustedes van a tener que venir a buscar, bueno, cuáles son las bases del método científico y cómo voy a hacer mi investigación. Y entonces, no, mejor ya tengan el conocimiento. Bueno, seguidamente vamos con las inferencias inductivas y deductivas. Las inferencias inductivas y deductivas son operaciones racionales que se realizan a partir de conocimientos obtenidos con anterioridad, principalmente mediante la investigación y la aplicación de los procedimientos metodológicos del conocimiento, o a veces mediante la experiencia. Si ustedes se dan cuenta, continuamos haciendo énfasis en que son operaciones racionales.
a partir de conocimientos obtenidos. O sea que alguien que no tiene un conocimiento base no está acá en capacidad de hacer ninguna inferencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo hacer una inferencia de lo que es, ¿qué le dijera yo? La vida en el desierto. Yo nunca he estado en el desierto, ¿verdad? Pero para las personas de ese sector, de esa parte del planeta, para ellos es un conocimiento adquirido desde que nacen porque están ahí, ¿verdad? Pero desconocen nuestro mundo también ellos. Bueno, entonces a eso se refiere, que para que estemos en capacidad de hacer inferencias, ya sean inductivas o deductivas, necesitamos contar con un conocimiento previo, ¿sí? Y la aplicación de los procedimientos metodológicos del conocimiento o a veces mediante la experiencia. Pero para tener experiencia se requiere conocimiento. No existe experiencia sin conocimiento. Al analizar el contenido de estos conocimientos anteriores y relacionar con él todos los nuevos hechos captados, puede inferirse un nuevo conocimiento sin recurrir a la experiencia. Para lograr lo anterior, pueden ser utilizadas diversas formas del pensamiento, como juicios, razonamientos, inferencias. ¿Algún ejemplo de alguna inferencia? Salmay. ¿Salmay está por ahí? Sí, licenciada. Bueno, ¿tiene usted algún ejemplo? Licenciada, perdone, sería como cuando uno mira la calle mojada, uno piensa que llovió, obviamente. Correcto, decimos piensa, pero uno infiere. Ajá. Muy bien, gracias, Estuardo. Muy bien. Vamos bien. Licenciada, puede ser que tal vez un delfín es un mamífero. Sí, sí, viene de un conocimiento previo que tenemos, sí. Licenciada, Sí, eso. digo, bueno, pienso yo que tal vez puede ser como una conclusión sacada por a cuenta propia, o sea, del propio pensamiento de uno. Sí, sí, porque es producto de lo que nosotros, sí, inferimos. Inferimos en algo, ¿verdad? Que es invierno y no ha llovido. Al menos aquí en la ciudad, no sé cómo está el interior. Bueno, aquí en mi sector, ¿verdad? Hoy no llovió. Sí, vamos bien. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más? Ligda, o sin ir como tan lejos, ¿verdad? El conocimiento ya adquirido de que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Ya cosas como básicas que damos Sí, por sentadas, sí, tal vez. exacto, pero alguien que no tuvo la Que no lo oportunidad, sabe, ajá, sí, alguien que no tuvo la oportunidad, no lo sabe, pues. sí. O le vamos a preguntar a un bebé de 2 años, 1 año, bueno, los dedos tal vez ya saben el de 1 año, no sabe, ¿verdad? Eso sí que viene del conocimiento. Muy bien, ¿alguien más? Sí, también, yo licenciada, también tomar en cuenta que pues, la inferencia esa conclusión se obtiene de un hecho o datos que se pueden evidenciar. Por ejemplo, Ujú, si está saliendo humo de una casa, ujú, uno infiere que es probable que se esté incendiando o es correcto. probable que estén cocinando, pero tiene parte de algo que es palpable, algo que uno puede verificar. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias por su participación, sus ejemplos. Son muy valiosos para mí. ¿Ok? Y para sus compañeros también, porque sí se recuerda uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí vamos con que se pueden, son, ¿cómo se llama? Procedimientos metodológicos que se pueden ingerir mediante la experiencia. Al analizar el contenido de estos conocimientos anteriores y relacionar con él todos los nuevos hechos captados, puede inferirse un nuevo conocimiento sin recurrir a la experiencia, tal y como los ejemplos que ustedes bien ponían.
y que se pueden realizar de diversas formas del pensamiento, tales como juicios. Hicimos juicios en los ejemplos que ustedes dieron. Hicieron razonamientos al explicar por qué. Y también las inferencias. Ahí vamos muy bien. Ahora, en cuanto al concepto. El concepto es la unidad cognoscitiva. Es la idea general que se tiene del objeto. Es mental porque son reflejados en el intelecto. Los rasgos comunes de objetos que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, el concepto escritorio reúne las propiedades para que el objeto pueda ser considerado como un escritorio, ¿sí? Se refiere a las propiedades esenciales, sin las cuales es convertido formalmente en otro. O sea que, si vamos a dar el concepto, por ejemplo, de una casa, pues nos vamos a referir a las características externas de una casa, ¿verdad? Es una construcción, por ejemplo, decimos de bloc, tiene un techo, paredes. No vamos a decir, bueno, es una casa, pero tiene la forma redonda de una pelota de fútbol. Pues ahí no estamos conceptualizando lo que es una casa, ¿verdad? Tiene que haber relación de lo que estamos diciendo. Es una idea general el concepto, ojo. El concepto es una idea general. ¿Qué se diferencia de lo que viene, que es la definición? Porque la definición es una operación lógica mental mediante el cual expresamos las características esenciales de un concepto, ¿sí? Así también las que lo diferencian de otros conceptos del mismo. Aquí citamos características esenciales. En el concepto solo vamos a dar características generales. En la definición, esa operación lógica requiere que expresemos características esenciales, ¿verdad? Si nos vamos a hablar de la casa siempre, pues vamos a decir que la casa está construida de bloco y que tiene 2 niveles y que está pintada de color blanco con techo de teja anaranjada. Allí, si ustedes se dan cuenta, ya la estamos definiendo porque estamos diciendo características esenciales. En cambio, en la general estamos diciendo únicamente que tiene sus paredes, tiene techo y ahí se quedó la historia, ¿verdad? Una definición general, a eso nos referimos con el concepto. Mientras que la definición ya vamos individualizando características esenciales de un concepto. ¿Les quedó claro la diferencia entre definición y concepto? Sí. Muy bien. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ustedes hagan un trabajo, van a utilizar, eso pasa mucho, fíjense, que dicen definición de tal cosa. Y no es una definición la que están dando, es un concepto o viceversa. Por eso es importante que ustedes manejen la diferencia entre un concepto y una definición. ¿Sí? Entonces vienen después y se enojan, ¿verdad? Porque ya trabajaron su trabajo y cuando lo revisan en el departamento de tesis, no, usted no hizo definiciones, usted citó conceptos como definiciones y se viene al suelo su trabajo de tesis sin ir hasta allá, ¿verdad? Sin ir allá. No digamos en los trabajos que posiblemente le dejen en el transcurso de la carrera en los semestres. Entonces van perdiendo puntos y se enojan. ¿Y por qué me bajó puntos? Porque usted confundió, usted no distinguió lo que es concepto de definición y muchos se enojan, pues. A nadie le gusta perder. Entonces, por eso, ojo, concepto y definición no es lo mismo. Bueno, ahora seguimos con el juicio.
juicio es la forma del pensamiento en la cual se establece una relación entre dos o más conceptos. ¿Sí? El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo, de algo, por medio del cual podemos conocer diferentes aspectos, propiedades y relaciones de los objetos. Así tenemos que Velázquez, en la Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, indica que los juicios son oraciones que expresan algo falso o verdadero. Ahí sí que a ustedes les queda claro qué es un juicio. Si ustedes gustan, pueden citar esta definición de Velázquez, que indica que los juicios son oraciones que expresan algo falso o verdadero. O bien que es un pensamiento en el que se afirma o niega algo. ¿Sí? De acuerdo a su cualidad, pueden clasificarse en afirmativos y negativos. Sí, porque no pueden estar todos de acuerdo, porque tienen que ser dos juicios diferentes. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a su calidad pueden dedicarse en afirmativos y negativos. Según su extensión, el sujeto está tomando en toda su extensión. Por ejemplo, todas las personas se relacionan entre sí. Si estuviéramos en la clase, dijéramos aquí todos los presentes nos relacionamos entre sí. Eso sería universal o general. Particulares, los juicios particulares. Se hace referencia a una parte del sujeto. Por ejemplo, algunas personas se relacionan con los demás. ¿Sí? Entonces se refiere a cierto grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos, bueno, solo la sección M y la sección F solo se relacionan entre ellos, pero no se relacionan con las demás secciones. ¿Ya? Ahí habríamos ya particular. Y así lo venimos minimizando más. Tenemos que el sujeto es solo un individuo o elemento. Juan se relaciona con otras personas. ¿Sí? ¿Ven cómo viene de mayor a menor? La universal está fácil, es el universo, se refiere a un gran grupo. Particulares ya vamos haciendo ciertas especificaciones. Algunas personas se relacionan con las demás. Y singulares solo se refiere a una persona que se relaciona con otras personas. Así sería por su extensión o cantidad. Bien, fácil está la relación. Ojo con eso. Ahí lo van entendiendo. Luego tenemos que los juicios también se dividen por su veracidad. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. ¿Sí? Y eso que no les preocupe. Si de eso se trata, de establecer su veracidad o su falsedad. En ese sentido tenemos que el razonamiento es una operación lógica, mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio. O sea, aquí necesitamos del razonamiento. Vamos a razonar las causas por las cuales consideramos que es falso o es válido el juicio que estamos emitiendo. ¿Sí? Es cuando yo tengo que justificar por qué sí o por qué no. No es como los niños, ¿verdad? Que están llorando, pero ¿por qué lloras? Porque sí. No, pues hay que decir por qué. ¿Ah? Ustedes son estudiosos de las ciencias jurídicas y sociales. Tienen que tener conocimiento de las leyes. Nosotros como abogados tenemos que decir, eso es prohibido, eso no.
¿Por qué? Porque el artículo tal dice que eso es prohibido, que es un delito, ¿verdad? Hay gente que le va a llegar, va a ser usted notario y le va a decir, fíjese que no pudo venir mi hermano, pero me dijo que yo podía firmar por él la escritura donde me va a vender su casa. Eso es prohibido. Entonces usted es notario, usted tiene que identificar a los comparecientes y tienen que estar presentes. Pero la gente en su mundo, ¿verdad? Quiere que hagan las cosas como ellos piensan que son las correctas y no. Ustedes ya van a tener un conocimiento de por qué no. A ver, ¿qué decía la compañerita? ¿Quién habló? ¿Quién quiere hablar? Yo, Mariela, A ver, Mariela, cuénteme. estaba analizando un poquito esa parte que estaba comentando usted y lo estaba relacionando con parte de mi trabajo. Que pues a veces sucede que las personas dicen, fíjese que ella no puede venir, pero yo puedo firmar. Sí. Y es bien complicado porque parte de mi trabajo es asesoría. Entonces, pues vemos todo tipo de procesos y hasta cierto punto pues hay que explicarle a las personas y que entren en razón porque a veces también por falta de escolaridad no comprenden algunos términos. Sí. Entonces tenemos que como detallar un poquito más y hacerles entender que hay cosas que definitivamente pues no se pueden. Al final es como entrar en razón, ¿verdad? Cabal, ahí está, mire, es fácil, usted mismo lo dijo. Tenemos que razonar nosotros y razonarle a la gente por qué no es posible, por qué no es válido su petición. Entonces ustedes por eso tienen que estudiar a conciencia para tener los argumentos para explicarle al mundo. Porque mire, no es solo el grado de escolaridad. Por ejemplo, hay profesionales que son muy buenos, pero en otras materias. Por ejemplo, un ingeniero desconoce temas que nosotros conocemos. Igual nosotros desconocemos lo de ellos, pues. Puede llegar alguien muy estudioso en otro tema, pues un arquitecto, ¿qué le digo yo? Exitoso, que hizo todo Cayalá, no sé yo qué pueda decirles. Pero bueno, bien le puede decir, mire, mi esposa no está, pero yo puedo firmar. No, no es así, ¿verdad? Entonces, y así muchas situaciones, no solo de las escrituras les puedo hablar, también en los juicios. Hay un juicio, estamos en un debate, en una sala de audiencias. Sí, yo vine en representación de mi hijo, él no pudo venir hoy, pero yo voy a declarar una mamá. No, tampoco es así, en un juicio. Y así se pueden dar bastantes ejemplos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar del razonamiento, que es una operación lógica, porque eso es lo que tenemos que hacer, la operación lógica en nosotros, si es válido o no. Y en estos casos hacerle saber a la gente. Bueno, por lo general los juicios que sirven de base para un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos. Ahí está lo que les digo, ¿ve? Y seguimos con lo mismo, conocimientos ya adquiridos, porque si yo no tengo el conocimiento, está bueno, hagámoslo, ¿verdad? Y de ahí nos vamos presos todos. Entonces, los juicios sirven de base para un razonamiento que expresan conocimientos ya adquiridos. Ojo, esto es sumamente importante, compañeritos. Que no se les olvide ni hoy ni nunca. Guárdenlo en su cerebrito de aquí a toda la vida. Bueno, aquí hablamos con las inferencias. Las inferencias, cuando la operación es realizada rigurosamente y el juicio derivado se desprende con necesidad lógica de los juicios antecedentes, o sea, de lo que vivimos anteriormente, como dijimos, debido a nuestras experiencias, nosotros estamos en capacidad de pensar qué fue lo que pasó, ¿verdad? La inferencia permite extraer los conocimientos ya establecidos. ¿Sí? Luego las premisas, ¿qué son las premisas? Estos son juicios que sirven como punto de partida y desempeñan la función de ser la condición de la inferencia.
La conclusión es el resultado que se obtiene, o sea, el juicio inferido. Si no mal recuerdo, algún compañero dijo, bueno, salimos a la calle y está mojado. Ese es el juicio inferido. Llovió. ¿Sí? Salgo a la calle y está mojado el pavimento. Llovió. Llovió es el juicio inferido. ¿Sí? Licenciada, disculpe que interrumpa, ¿será que podría dar otro ejemplo? Es que no muy bien entendí el de la La lluvia. diferencia. Ajá, la diferencia. La diferencia, bueno, hablaba un compañero también que si ve que sale humo de una casa, la diferencia de él decía que podía ser o se está incendiando o están cocinando, ¿verdad? O alguien más podría pensar, está arrancando un carro viejo. O sea, depende de nuestros conocimientos anteriores, hacemos nuestras propias inferencias. ¿Sí? Entonces la inferencia podría ser también como una interpretación de la situación o de las Sí, acciones que estamos viendo. sí, de lo que miramos. La inferencia es algo que estamos viendo y la conclusión se va a derivar de nuestro conocimiento anterior. Ah, ok, entiendo. Ujú, ujú. Pero sí tiene Es cierta algo- similitud con una interpretación, ya que entra en parte en el conocimiento que uno tiene. Sí, bueno, la interpretación podría ser, bueno, con la interpretación, el pavimento está mojado. Pero ¿qué puedo inferir yo? Yo puedo inferir que llovió. Usted puede inferir que pasaron lavando la calle. Por eso es que es personal, es derivado del conocimiento personal de cada quien, ¿verdad? Igual puede ser como la interpretación. No habría inconveniente en hablar de la inferencia de la interpretación, pero es derivado del Licenciada, conocimiento. ¿Quién habla? Karina, solo una preguntita, o sea que podríamos decir que la inferencia es como asumir lo poco que podemos ver y en base a eso podríamos sacar nuestra idea o la conclusión de lo que Sí, bate la redundancia estoy bien. correcto. Asumir. Sí, Ah, ok, esa gracias. es una inferencia, asumir, pensar, inferir, ¿verdad? Eso sería. Bueno, está nublado, yo puedo inferir que va a llover, pero otro puede inferir, no, están quemando bote por aquí cerca la basura, está cerca aquí el basurero, pero si yo no conozco que existe un basurero, yo no puedo inferir que puede ser humo del basurero, ¿verdad? ¿Le quedó, compañero? Sí, licenciada, muchas gracias. Vaya, José. Bueno, esa es la inferencia. Las premisas son juicios que sirven como punto de partida y desempeñan la función de ser las condiciones de la inferencia. Las premisas eran todas las que hemos hablado, ¿sí? Las premisas que está mojado, que sale humo, que está nublado. Esas son las premisas. Porque a través de la premisa va antes. La premisa es la que nos lleva a la inferencia. La conclusión es el resultado que se obtiene. O sea, el juicio inferido. Es un merengue, es una vueltecita la que estamos dando, pero llegamos al final, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Así que no se me preocupe. Ahora, la inferencia deductiva. Se llega a un conocimiento, es deductiva. Se llega a un conocimiento menos general que el expresado en las premisas. Es realizada una inferencia deductiva, ¿sí? El punto de partida es una premisa general y el resultado es un conocimiento o juicio particular o singular. Ejemplo, los profesionales universitarios pueden hablar inglés. ¿Por qué? Porque ahí están hablando de un grupo, pero no tan grande como de todos los, de toda Guatemala. No, se está refiriendo a un grupo general de la universidad, ¿sí? Los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Luego sigue, Edgar es profesional universitario. Y luego Edgar puede hablar inglés.
Ahí estamos hablando de la inferencia deductiva. ¿Sí? Vamos reduciendo. ¿Sí? ¿Les quedó claro? No, licenciada, yo sé que sería, no me podría dar otro ejemplo. Bueno, todos los alumnos de la sección M se van a graduar de abogados y notarios. ¿Sí? Bueno. Josué es estudiante de la Facultad de Derecho. Josué se graduó. ¿Sí? Primero se refiere a todos los que están en la universidad. De ahí se especifica hablar de Josué poco a poco y de ahí ya vamos especificando algo de Josué. ¿Sí? Vamos sacando inferencias. ¿Sí? De una conclusión menos general, porque no estamos hablando de todos los Josué de Guatemala. Estamos hablando de Josué, que estudió en la Universidad de San Carlos, que estudió en la Facultad de Derecho, y Josué se graduó. ¿Vamos ahí? Hoy sí, licenciada, gracias. Bueno, Josué. Bueno, vamos ahora con la inferencia inductiva. ¿Se dieron cuenta? ¿Va? Son diferentes las inferencias, la inductiva y la deductiva. ¿Cómo vamos a ver la inferencia inductiva? Con esta vamos a razonar que conduce al descubrimiento de propiedades generales. ¿Sí? Esto ya es más general. El arranque es la determinación de casos particulares y de su combinación. La inferencia deductiva, la conclusión mayor tiene el grado de generalidad que las premisas. Inducir es, por lo tanto, inferir que lo determinado en ciertas condiciones se cumplirá siempre que estén presentes esas mismas condiciones. ¿Sí? Inducir es inferir que lo determinado en ciertas condiciones específicas se cumplirá siempre que estén presentes estas mismas condiciones. Cuando se parte de ciertos juicios ya formulados, entonces la inferencia inductiva permite concluir otro juicio más general, que implica a todos los juicios tomados como premisas, ser parte de lo singular o particular para ir a lo general. Esto es al revés, aquí vamos a lo general. Por ejemplo, Luis, Mario y Pedro son bachilleres, ¿sí? Pero Luis, Mario y Pedro pueden resolver ecuaciones algebraicas. ¿Se dan cuenta? Vamos especificando algo que puede hacer alguien que es bachiller. Esto no lo puede hacer un carpintero. Entonces, de lo particular, y vamos especificando. Luis, Mario y Pedro son bachilleres. Luis, Mario y Pedro pueden resolver ecuaciones algebraicas. Pero, ¿cómo lo vamos a generalizar entonces? Los bachilleres pueden resolver ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Aquí vamos de lo menor, de lo específico, a lo mayor. Pero estamos especificando el tema. Están las condiciones, son las mismas condiciones, porque son los mismos sujetos y las mismas condiciones que se refiere a resolver ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Aquí no podemos venir a meter a Jessica y a Fabiola, ¿no? Porque se refiere a Luis, Mario y Pedro, que son bachilleres y que pueden resolver ecuaciones. Y tienen que subsistir los
los mismos juicios como premisas, ¿verdad? Si se dan cuenta, la suma de estas dos anteriores, la tercera. Luis Mario y Pedro son bachilleres. Luis Mario y Pedro pueden resolver ecuaciones algebraicas. Los bachilleres pueden resolver ecuaciones algebraicas. Entonces, las conclusiones obtenidas por medio de inferencias inductivas se pueden aproximar indefinidamente a la certeza, pero nunca la alcanzan por completo. Tampoco sucede con los juicios empleados como premisas en dichas inferencias. Por lo tanto, el conocimiento científico contiene cierta incertidumbre, aun cuando sea sumamente pequeña y decreciente. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Bueno. No obstante, el conocimiento científico representa el nivel más elevado de certeza conquistado por el hombre. Además, el nivel más elevado de certeza obtenido del conocimiento científico es más que suficiente para ejecutar aplicaciones técnicas prácticamente acertadas. La parte de validez de un juicio obtenido como conclusión de una inferencia es establecida con cierta probabilidad que puede ser muy alta, pero jamás llega a la certeza absoluta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿habrá algún libro donde podamos conseguir esta información? No les he mandado, no está aquí no está con ustedes Fabiana, ¿verdad? Mire, pues hay 2 libros, no les dije a ustedes del libro la vez pasada. Les hablé, sí. Perdone que le interrumpa, pero sí nos habló de 2 libros y usted se está basando en uno que se llama Métodos y Técnicas de Investigación Social, la 12ª edición de Jorge Fidel Hernández Andrade. Sí. Ese es el libro que usted nos dijo. Sí, y también está el libro de la licenciada Loida Eunice. Pero yo no les mandé la información, fíjese, para que lo puedan adquirir ustedes porque no guardé el contacto de la compañerita que nos está haciendo el favor de llevar el WhatsApp. Pero yo les prometo que saliendo de la clase les voy a mandar la información para que puedan adquirir el libro que ustedes gusten o si ya tienen uno, ¿verdad? Gracias, Entonces, licenciada. Sí, ajá, entonces solo... Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Fíjese que estaba viendo que yo tengo el del licenciado Loida y segundo que yo estaba leyendo, el que no me aparece en el método es el de abstracción y de ahí sí siguen los demás. Sí siguen los Igual demás. lo puse como anotación, ajá, pero el método de abstracción no me aparece. Entonces dije yo, no aparece en esa. Yo tengo, ahorita le digo, la 2ª edición, que es del año pasado. Lo que pasa es que como yo trabajo en una librería, entonces yo lo adquirí ahí porque pues me era más fácil solo jalarlo, ¿verdad? Pero también está de Fidel, por eso preguntaba yo, porque para mí es más fácil poder decir en mi trabajo, mire, yo les vuelvo a revender el que tengo y me lo cambian por el de Fidel. Pero como tenía y se puede usar, sí. No sé si habrá algo que cuando usted dé el curso y hay algo que falte, pues yo tal vez se lo podría anotar, porque ahorita solo vi que abstracción me falta. Y no encontraba las inferencias tampoco. No encontraba, las inferencias tampoco están ahí. No las vi, no sé qué página será, por más que la busqué, no me perdí ni el esquema de fastes de no sé qué decía, pero no sé si solo sea esta edición, porque ese es del año pasado. Y ese libro no lo, o sea, ¿usted lo ha usado? ¿No le arrancaron? Sí, yo lo usé el año pasado. Ajá, yo lo usé el año pasado,
Pero por eso le decía, si yo tuviera, bueno, yo no tengo la mano, el de Fidel, en físico yo podría ver qué diferencia hay. Si me traen uno, yo tal vez para el viernes podría ver qué diferencia hay entre uno y el otro, para ver cuál adquiero Perfecto. mejor. ¿Y los demás qué libro tienen? Nadie tiene libro. Bueno, no sé ¿Cuál? El que usted indicó, el de la portada, es como verde, de Jorge Fernández. Ajá. Sí, la 12ª edición. Sí, yo también tengo ese. De hecho, lo venden ahí en la salida del periférico. Hay un toldito y una señora lo vende. Entonces, no era muy difícil de conseguir. Perfecto. Yo tengo este. Muy bien, qué bien. Bueno, entonces, le agradezco. Sí, cabal, sí, ese sí está bien, perfecto. Sí, miren, la verdad es de que es en base al programa, ¿verdad? Que se va desarrollando y ambos autores son muy buenos docentes de mucha experiencia en la facultad. Entonces, no se preocupen, cualquiera de los dos está bien, ¿verdad? Yo tengo el de la Loida, licenciada. ¿Perdone? Yo tengo el libro de la licenciada Loida. Vaya, está bien, Darling, está bien. Está perfecto también. Está bien. Únicamente, compañeros, si gustan, lo dejamos ahí, descansen su ratito, porque ya les viene la segunda clase, ¿verdad? Tomemos agüita entonces. Licenciada, disculpe, solo una consulta. Sí. ¿Este libro únicamente en la San Carlos lo están vendiendo? Ay, mi niña linda, la verdad es que sí, que eso sí no sé, fíjese. Tal vez los demás compañeros pueden apoyar a la compañera. Sí, yo sé que Con permiso. Fíjate que yo en la librería que estoy, él lo venden también, por eso decía que yo voy a ver si me lo cambian. El celeste que tú buscas, creo que está en 125 o algo así, no estoy muy segura. ¿Y en qué Entonces, librería sería jurídica también lo venden? También en la jurídica. Cuando yo encontré uno en librería marquense, también en librería jurídica. Cualquiera de las dos te queda en el centro, si no te queda la U. Ok. Muchas gracias, muy amables. Sí, alguien más que tenga la duda, por favor, aprovechen ahí, platiquen de una vez. Bueno, que ya está el WhatsApp, ¿verdad? Pónganse ahí de acuerdo para que lo puedan adquirir. Si no, igual aquí está la clase y ustedes la van grabando o de la mejor manera que a ustedes les quede para el